¡Doctor! ¡Otra vez están viendo Easy Man! Bueno, Frank, todo cool, ya vimos cinética, pero ahora sí ya podemos pasar a hablar de fármacos. Lamento decepcionarte, pero no, aún no. Es más, te voy a decir algo que una vez me dijo mi abuelo, y que aún recuerdo como si fuera ayer. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, pues así tú. El prescribir medicamentos implica un gran conocimiento, y sobre todo, una gran responsabilidad. Hay muchas cosas en las que tienes que pensar antes de optar por un medicamento o por otro. Así que comencemos a hablar de algunas de ellas. Existen dos conceptos clave en farmacología. Uno de ellos es la farmacodinámica. Y una definición de esta es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Pero ahora no hablaremos de ella, sino de la farmacocinética. Como puedes ver, la farmacocinética se refiere a lo que el cuerpo le hace al fármaco. Empecemos hablando de la biodisponibilidad, que se representa con una F mayúscula. En este ejemplo tenemos una unidad que representa un 100% de X medicamento. Supongamos que se ingiere por vía oral, por lo que después de ser absorbido en el tracto gastrointestinal, llega al hígado, en donde sufre una serie de modificaciones de las que hablaremos posteriormente. A esto se le denomina metabolismo de primer paso. Al final, solo una parte de la unidad llegará a la circulación sistémica sin haber sido modificada. En resumen, biodisponibilidad hace referencia a la fracción del fármaco que llega a la circulación sistémica sin haber sido modificada. Cuando se ingiere vía oral, la biodisponibilidad es menor que el 100%, mientras que al administrarse un medicamento directamente en la circulación por vía intravenosa, la biodisponibilidad es del 100%. Para obtener la biodisponibilidad, se toman varias muestras de los niveles circulantes del fármaco en un periodo de tiempo determinado. Después, se grafica y de allí se obtiene la fórmula para calcular la biodisponibilidad, la cual es área bajo la curva, por sus siglas en inglés, del fármaco que se ingirió por vía oral entre área bajo la curva del fármaco que se administró por vía intravenosa, multiplicando esto por 100. Obsérvalo en esta imagen. En el eje X, la T representa el tiempo, y en el eje de Y, la C representa la concentración plasmática del fármaco. El color rojo nos muestra el comportamiento del fármaco intravenoso, mientras que el azul, el del vía oral. Observa cómo al momento de la administración en el tiempo cero, la concentración circulante del fármaco que es administrado por vía intravenosa es de 100, por lo que su biodisponibilidad es el 100%. En cambio, la gráfica azul del medicamento oral nunca llega a tener una concentración mayor a 50. El segundo concepto es volumen de distribución, el cual, en definición, es la cantidad total del fármaco que existe en el cuerpo, en comparación con la concentración plasmática de este mismo fármaco. Este volumen de distribución, representado con V mayúscula, D minúscula, se modifica dependiendo de tres cosas. Dependiendo de proteínas plasmáticas, de la solubilidad del fármaco y del tamaño de este. Una forma de entenderlo es con la fórmula, en donde podemos ver que el volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco en el cuerpo entre la concentración plasmática de este. Esto quiere decir que el volumen de distribución de un fármaco y la concentración plasmática de este tienen una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor volumen de distribución, menor concentración plasmática del fármaco y viceversa. A menor volumen de distribución, mayor concentración plasmática del fármaco y listo. En la tabla podemos observar cómo un volumen de distribución bajo caracteriza a un fármaco que se une a proteínas plasmáticas y por ende no sale de la circulación. Además, entre más hidrosoluble sea y mayor tamaño tenga, más difícil será que atraviese membranas celulares y de igual manera permanezca en la circulación, provocando un aumento de la concentración plasmática del fármaco y con ello una disminución del volumen de distribución. Por el contrario, el tener una alta unión a proteínas tisulares, ser liposoluble y tener un bajo peso molecular favorecen que el fármaco salga de la circulación, disminuyendo su concentración en el plasma y por su relación inversa, aumenta el volumen de distribución. Para describir el aclaramiento tenemos ahora un fármaco que ya esté presente en la circulación, pero después de un proceso sale de la circulación en una unidad de tiempo determinada. Es decir, el aclaramiento es el volumen de plasma que queda libre de un fármaco por unidad de tiempo.
Como puedes ver, alteraciones hepáticas, cardíacas y renales pueden modificarlo de la siguiente manera. En daño renal, los medicamentos que son excretados por esta vía se acumulan. En falla cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo y el fármaco se acumula. En falla hepática, disminuye el metabolismo de primer paso, aumenta la biodisponibilidad y el fármaco, adivina qué, también se acumula. Por último, en esta sección hablaremos de la vida media. Observa cómo tenemos un supuesto fármaco en forma rectangular. Al pasar el tiempo, su concentración disminuye exactamente a la mitad. En este punto ha pasado una vida media. A partir de aquí, después de un tiempo, otra vez se llega a la mitad de la concentración, pero no del fármaco inicial, sino de la mitad del fármaco inicial. Se podría decir que estamos hablando de la mitad de la mitad. Como se muestra en el dibujo, al llegar aquí ha pasado la segunda vida media. Es decir, una vida media se refiere a la cantidad de tiempo necesario para reducir una concentración de un fármaco en el cuerpo a la mitad. Todos los fármacos que siguen una eliminación de primer orden alcanzan el estado de concentración estable, alrededor de la cuarta o quinta vida media. El estado de concentración estable se refiere a aquel estado en donde la tasa de administración es igual a la tasa de eliminación. Es decir, habla de un equilibrio entre la entrada y la salida del fármaco. Y no te preocupes, ya veremos más adelante qué es una eliminación de primer orden.